Es el tema del Cordero de Dios, como Juan señala hacia Cristo, que venía hacia él, y hace esta proclamación, ¿no? Esta proclamación en alto. De que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a leer los siguientes 5 versículos, a partir del versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan está aquí, a partir de este versículo que hemos leído, repitiendo, él repite, lo mismo que había dicho el día anterior, repite el mensaje de ayer. Él está captando la atención un poco de los discípulos, de la gente que estaba con él, y dirigiendo la atención de ellos hacia el Cordero de Dios, hacia Cristo. Él estaba señalando a Cristo. Y insiste, este es de quien yo dije. Eso es ya algo que había dicho. Creo que está en el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Así que aquí Juan, perdón, vuelve a repetir lo mismo que había dicho y vuelve a insistir en las mismas cosas que el día anterior. Juan es como si está tratando un tema muy importante, el cual insiste e insiste sobre él, el cual repite una y otra vez, porque era muy importante que la gente pusiera su mirada, pusiera su atención en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que eso es algo que además Juan entiende como su ministerio. Juan entiende esto como el trabajo, el propósito de su vida, para la razón de su existencia, la razón de por qué vivir. Juan Bautista es poner la atención, preparar ese camino, que la gente pueda mirar hacia Cristo, para que Cristo sea ensalzado, para que Él crezca y Juan mengüe. Así que, y lo hace en esta manera, repite esto, después de mí viene uno, porque Jesús vino después, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Aquí parece que hay un trabalenguas, un juego de palabras, pero no es tal cosa, sino que simplemente Juan está diciendo, el que va a venir después, al que vais a ver después, este que viene detrás de mí, quiero que prestéis atención porque este es el primero, este es el eterno.
Este es el que ha existido siempre. Él pone la atención de los oyentes, de lo que les oyen, en Cristo, pero no solamente en Cristo, como un hombre extraordinario, sino en la divinidad de Cristo. Y eso es algo que cada predicación, que cada vez que hablamos en la iglesia, es uno de los temas que hay que resaltar. Cristo es Dios, la divinidad de Cristo. El que ha venido a redimirnos, el que ha venido a rescatarnos, no es otro que Dios mismo hecho carne. El Verbo se ha hecho carne. Así que es lo que Juan está haciendo. O sea, solamente de Dios se podía decir esto. El que viene tras de mí es primero que yo, es antes que yo, porque era primero. O sea, antes que nada, Él estaba. Solamente esta manera de hablar que tiene Juan, que a veces es puede parecer un poco liada, pero no hay tal cosa, sino que Juan lo que está haciendo es no solamente hablando de la eternidad de Cristo, del atributo, de que tiene los atributos de Dios, sino que lo que está diciendo es que tiene los atributos de Dios porque es Dios mismo. Así que el domingo pasado insistimos en este papel del Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el Verbo que se ha hecho carne, el que ha venido a morir por nosotros, el autor de nuestra redención, el autor de nuestra reconciliación, es Dios mismo. Dios mismo. Dios no envió un ángel, no envió a alguien a hacer un trabajo. Dios mismo se encarnó y hizo ese trabajo. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Aquí Juan empieza a hablar del propósito de su ministerio. Él dice que no le conocía, puede ser que desconocía a Jesús de la misma manera que nosotros. Ha habido un tiempo en el que no le conocíamos. Físicamente era una posibilidad, aunque aquí el asunto está en determinar cuándo Juan había bautizado a Jesús. Pero bueno, no vamos a entrar en esas cuestiones cronológicas, sino que había una posibilidad por cuanto Juan ejercía su ministerio en Judea, en el desierto de Judea, y Jesús vivió hasta que empieza su ministerio. Hasta este momento había vivido en Galilea, en el norte, en la ciudad de Nazaret. Así que había esta posibilidad de que no habían tenido una relación para nada, no se habían conocido, quitando el ubicar el momento donde Jesús fue bautizado. Pero lo que sí Juan tenía era un conocimiento espiritual. Juan tenía un entender de qué era el propósito de su vida. Y el propósito de su vida era esto, lo que está diciendo, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo. Yo no le conocía, pero el propósito de mi vida era que Cristo se manifestara a Israel. Es hablar a Israel acerca de Cristo. Así que, a pesar de ese conocimiento, de ese desconocimiento, Juan sí sabía, sí conocía cuál era su ministerio, su trabajo, y ahí es una de las cosas en las que sí tenemos que tomar como referencia o tomar como ejemplo el trabajo de Juan. Preguntarnos,
qué es el propósito de mi vida? El propósito superior de mi vida, el propósito más alto, la razón de mi existencia. Bueno, tenemos una vida, tenemos familias, muchos, hemos hecho cosas, tenemos pensamiento de hacer cosas, pero muy por encima de todo eso, la razón de por qué Dios nos ha puesto en este mundo. Si alguna vez hacemos esto, por ejemplo, si alguna vez preguntamos a Dios, Señor, yo quiero conocer qué es el propósito de mi vida, la razón de mi existencia, porque esa es la razón por la que merece la pena vivir, esa es la razón que tiene que ser prioritaria, tiene que ser la más importante. Todo lo demás gira, todo lo demás depende del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y cuanto antes, cuanto más jóvenes podamos entender este propósito, este ministerio, pues mejor. Ayer estábamos hablando de propósitos, de deseos, y alguien decía que, que hasta ese momento o durante tiempo en su vida, su manera de relacionarse con Dios había sido pedir que Dios bendijera, que Dios trajera una bendición sobre sus deseos, sus planes, sus propósitos, sus ideas. Pero que había entendido que esa no es la manera. No es, Señor, bendice mis planes. Voy a hacer esto, me gustaría hacer esto, Señor, bendice mis planes. Sino preguntarle a Dios, Señor, dime cuál es el propósito de mi vida. Porque cuando estamos en sus propósitos, cuando estamos en sus planes, en sus actividades, en lo que Él ha predeterminado para nuestra vida, cuando andamos en esas cosas, es cuando podemos pedir que Dios nos capacite con todo. Y de hecho, aquí Juan va a tratar este tema. Va a tratar algo que tiene que ver con nuestra capacitación. Por eso es importante. Por eso es importante cómo Juan entiende las cosas, entiende que él tiene un propósito, un ministerio que le ha sido dado del cielo. No tiene un propósito personal el cual pide que el cielo respalde, que es diferente. No sé si me estoy explicando. Lo que pasa que cuánto nos cuesta, ¿verdad?, dejar nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras ideas. O no dejarlos, simplemente rendirlos y decir, Señor, estas son cosas que me gustarían, pero lo rindo a tus pies. Y hacer un compromiso, yo no quiero hacer nada, no quiero dar un paso hacia una dirección que no sea tu perfecta voluntad. Porque así es como han vivido los cristianos. Así es como nos dan ejemplo los grandes hombres de la Biblia. Hombres que han vivido en los propósitos de Dios. No hombres que han creído en un Dios que bendice sus propósitos. Y Juan sabía que desde el primer momento la razón de por qué él bautizaba en el Jordán era para que a Israel le se fuera manifestado Cristo, que Cristo fuera presentado, manifestado a Israel. Y date cuenta que como una vez más ves que el eje central, el asunto central del propósito de la vida de Juan tiene que ver con Cristo, no con él,
Juan no nos habla de su vida. Juan era el último, vamos a decir, sacerdote, gran sacerdote de los representantes del Antiguo Testamento, del Antiguo Orden. Y ellos tenían una especie de prestigio Pero Juan, no vemos a Juan en el templo mirando su estatus como sacerdote, como levita, como aquellas cosas que él tuviera que estar haciendo, sino le vemos en el desierto, porque Juan sí que entendió que todo el sistema del Antiguo Testamento, todo el levirato, todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, todo apuntaba hacia una cosa, hacia que Cristo fuera manifestado. Pero en muchos momentos eso se desviaba y la gente manifestaban sus propósitos, querían ser ellos exaltados dentro de esos ministerios. Pero aquí tenemos un ejemplo para nosotros en Juan, con una razón de existir, de vivir, que tenía que ver con que Cristo fuera manifestado. Si Juan cumplía su ministerio, Cristo iba a manifestarse a Israel. El ministerio de Juan tenía que ver con eso, con esa manifestación de Cristo a Israel. Juan deja claro aquí que no hay ningún tipo de confabulación, de acuerdo, no hay ningún tipo de estrategia con Jesús, de decir, bueno, vamos y voy yo primero y tal, y te presento. No hay una estrategia. Juan simplemente lo dice, yo no le conocía. Pero la razón de mi vida es que Él pueda ser conocido. Y ahí vamos a ver que hasta el cielo se involucra. La Trinidad entera se involucra en este asunto, en que Juan tenga todo lo necesario para poder manifestar a Cristo a Israel. Juan tiene como propósito que el Cordero de Dios, este Cordero de Dios que venía a él, que había venido del desierto, tenía que ser conocido, tenía que ser manifestado, tenía que el pueblo, Israel, llevaba siglos en un sistema de sacrificios de corderos, en un sistema. Israel llevaba viviendo en las sombras por siglos. Israel estaba viviendo en algo que era simbólico por siglos. Y de pronto ahí estaba lo verdadero. Todos los corderos que se habían sacrificado históricamente en el tabernáculo, en el templo, los cientos de miles de sacrificios, toda la liturgia del templo, todo tenía que ver con este Cordero de Dios. Así que Juan tiene un papel muy importante. Es como mirar a las sombras, mirar a todo lo que ha sido figurado o alegórico y decirles, todo eso, el propósito de todo eso era que cuando Él viniera, que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, Israel pudiera verlo con claridad. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que no lo hicieron. Y hasta el día de hoy siguen en las sombras. Hasta el día de hoy siguen viviendo en lo simbólico, esperando que venga lo verdadero cuando lo verdadero, que es Cristo, ya vino. Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento era
una alegoría, era un símbolo, una sombra de lo que tenía que venir. Apuntaba al corazón de los judíos para darles la esperanza de lo que en el futuro vendría, del papel del Mesías, del papel del Cordero de Dios. Y de pronto ahí está, y Juan lo dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El otro día hablábamos de este tema, de la importancia de cada palabra. Cordero de Dios, no nuestro, es una provisión de Dios que quita. Eso de quitar no lo habían oído nunca. Ellos sacrificaban corderos que cubrían, que más o menos apaciguaban la ira de Dios. La apaciguaban un poco, cubría un poco, pero aquí hay un cordero que satisface por completo la ira de Dios. Es la propiciación. Hablamos de la propiciación, que la propiciación es que la ira de Dios ha sido satisfecha. La ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros ha sido satisfecha por este Cordero de Dios. Y Juan tiene este papel tan importante en la historia, ¿no? De hablar a Israel, a un pueblo que ha vivido en las sombras. Cuando hablo de las sombras estoy hablando que vivía en símbolos, en cosas que no eran la realidad. Esos corderos eran vicarios, vamos a decir, la palabra vicario tiene que ver con representantes. Era como una representación de algo que tenía que venir en el futuro. Y nosotros tenemos un papel, vamos a decir, de semejante altura. Presentar también, dar a conocer, manifestar a Cristo en un mundo tan feo, tan malo como el que está hoy. Hoy es el segundo día de este año 2022. Bueno, no es que haya que estar haciendo propósitos y bueno, y este año voy a hacer y este año voy... Pero bueno, ¿qué va a pasar este año? ¿Qué va a haber diferente este año en nuestras vidas? ¿Vamos a seguir así? ¿O vamos a anhelar un avivamiento? ¿Vamos a anhelar una capacitación del cielo? Algo para que Cristo sea manifestado a este mundo. ¿Cómo vamos a hacer? Versículos 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto marca el principio del ministerio de Jesús. Aquí vemos un contraste. Aquí hay una cosa que es curiosa. Vemos un contraste entre los dos bautismos. Juan está hablando de su bautismo. Para eso vine yo. Por esto vine yo bautizando con agua. Juan está hablando de la razón de qué significaba el bautismo con agua, que era un bautismo externo, era una figura externa que representaba el perdón de los pecados, era un bautismo de arrepentimiento, que traía arrepentimiento. Pero aquí habla de otro bautismo. Y primero, antes de hablar de eso, hay algo también extraordinario, y es como si Juan, para este momento, necesita una confirmación del cielo.
Es como si Juan para este momento de su vida necesita una revelación del cielo y Dios, el Padre, le dice, sobre quien veas descender del cielo, perdón, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan necesitaba una confirmación del cielo. Necesitaba una revelación, una cosa sobrenatural. Nosotros tenemos el testimonio de Juan. Nosotros estamos en otra circunstancia. Ya tenemos, Juan no tenía ese testimonio. Juan hasta ese momento, lo único que había escuchado hablar en su casa, en la casa de su padre, Zacarías, todo lo que había escuchado era sombras. Eran tipos, eran cosas que formaban parte de la liturgia, de todo el ceremonial de los judíos, pero que no eran lo perfecto, lo real. Entonces Juan había venido a dar testimonio de lo real, por eso necesitaba como una capacitación especial del cielo, una confirmación, que no hubiera ningún tipo de dudas en eso. Entonces, por eso Juan necesita esta visión sobre quien veas descender al Espíritu como paloma y que permanece. ¿Por qué esto es importante? Que permanece porque en el Antiguo Testamento sí que había habido algunas manifestaciones puntuales del Espíritu sobre personas. Sí que el Espíritu había llenado, había capacitado puntualmente a algunas personas del Antiguo Testamento. Pero ahora es una cosa nueva, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece. Y que permanece. Y aquí estamos entrando en el nuevo pacto, estamos entrando en una nueva dispensación. Y esa misma dispensación que tiene Cristo es la misma que da inicio a ese nuevo pacto en el cual estamos nosotros. Así que nosotros estamos en un tiempo donde somos bautizados, donde podemos ser bautizados en el Espíritu y que el Espíritu permanece. Es un privilegio que tenemos por estar en el nuevo pacto. Así que tenemos tantos privilegios. El bautismo de Juan hacía ver una necesidad de arrepentimiento. Hacía ver que era imposible para el hombre alcanzar la santidad por sus propios medios. Solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solamente Cristo siendo manifestado, es aquel que puede hacer esta obra de santidad en nuestras vidas, esta obra de purificación en nuestras vidas, solamente el Cordero de Dios. Y mira qué curioso que esta imagen, esta confirmación, tiene que ver con una paloma que desciende, vi al Espíritu descender como una paloma y que permanecía sobre él. Y bueno, me regalaron una Biblia el día de Nochebuena. Me regalaron una Biblia, la Biblia del oso, pero vale, la Biblia del oso. Y es curioso, lees esta Biblia y los primeros versículos
habla de cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese es el lenguaje que usa en la Reina Valera, que el Espíritu de Dios, Génesis 1:2 me parece que es, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y esta Biblia, que es mucho más antigua y es mucho más fiel a los idiomas originales, dice, y el Espíritu de Dios anidaba sobre el caos, anidaba, o sea, era esa figura como una especie de un ave que estaba empezando a formar vida, a dar vida, a procrear, a darle sentido a la creación. Y utiliza ese lenguaje. Y aquí vemos, también lo vemos en la historia de Noé, cuando Noé, la confirmación que le viene a Noé de que las aguas ya habían llegado a ese nivel, fue una paloma que le llega, con una rama de olivo. Y aquí es una paloma, una paloma. Hay muchas interpretaciones de por qué, pero es la revelación que Juan necesitó y que tuvo del cielo, ver al Espíritu Santo descender como una paloma, anidar, y al Padre expresando esa complacencia de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Ahí vemos esa especie de revelación de la Trinidad al completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, revelándose y dando esta visión a Juan, que Juan necesitaba. ¿Por qué viene el Espíritu Santo? Algunos a esto les confunde un poco. ¿Cómo es que Cristo necesita? Cristo no necesitó una doble porción del Espíritu. Cristo no estaba sin Espíritu y por eso tuvo que venir el Espíritu. La verdad es que la venida del Espíritu Santo sobre Jesús no es por Jesús, no es por las necesidades de Jesús, aunque vamos a ver, y lo vemos en la historia, cómo hay una relación entre Cristo y el Espíritu Santo que se mantiene, que permanece. Pero la razón principal de lo que está pasando ahí es por nosotros. Es lo que nosotros necesitamos. Nosotros sí que necesitamos. Y necesitamos las dos cosas que está hablando aquí. Por un lado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por otro lado, necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Solo el Cordero de Dios podía resolver este asunto, este problema. Quizá fue un testimonio a Juan solamente. No creo que solamente fuera algo para Juan específicamente. Quizá aparte del testimonio a Juan, también es un testimonio a la iglesia. Pues sí, creo que sí, que es un testimonio para nosotros de lo que la iglesia necesita a día de hoy. Pero repito lo que he dicho antes, creo que la realidad también, aparte de lo que la iglesia necesita, es que nosotros necesitamos ese bautismo del Espíritu Santo. Esto es un testimonio a nosotros a través de lo que Juan habla. Por eso he dicho que nosotros estamos en una mejor posición, porque para nosotros tenemos el propio testimonio de Juan, tenemos la palabra de Dios que ya nos dice que el Cordero de Dios ya vino, el que tenía que bautizarnos en el Espíritu Santo ya vino y ya lo hace.
¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué aquí? Estamos hablando de los principios del ministerio, estamos hablando del Cordero de Dios, y aquí es tan importante este asunto del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, he estado buscando, leyendo también lo que dicen los comentaristas. Algunos dicen que es que Jesús quería dejar cuanto antes instituido el bautismo cristiano, pero no creo que esta sea la razón. No creo que en este momento ya Jesús, antes de cualquier otra cosa, está instituyendo, porque tampoco había sido instituida la Santa Cena, quiera dejar lo que es el, vamos a llamarlo, sacramento del bautismo o el bautismo, ¿no?, cristiano, de sumergir al creyente en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un bautismo que es el que habla en Primera de Corintios, cuando nos dice que el Espíritu nos bautiza en el cuerpo, que es el Espíritu el que nos bautiza en el cuerpo. Este se le llama el bautismo del Espíritu. El que bautiza, el agente bautizador es el Espíritu, y el medio donde somos bautizados es el cuerpo de Cristo. Y esto es algo que ocurre cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo ya tenemos al Espíritu Santo. Y ya tenemos al Espíritu Santo haciendo este trabajo, esta obra de que formemos parte de la familia de Dios, que formamos parte de la Iglesia. Por eso hay una diferencia entre el bautismo de Juan, que es exterior, y este bautismo, que es un bautismo interior. El bautismo externo para muchas iglesias es una cosa necesaria para formar parte de la Iglesia, pero el bautismo interno del Espíritu es el verdadero bautismo que nos hace formar parte de la iglesia mística, de la iglesia espiritual, de la iglesia verdadera. Y la tercera idea que proponen los comentaristas es que realmente aquí a lo que Juan se está refiriendo es que él estaba refiriéndose a lo que iba a ocurrir días más tarde, 50 días después de la ascensión, el día de Pentecostés, ¿no?, sobre el bautismo en Pentecostés. Y no solamente en cuanto a recibir dones o capacitaciones, sino también toda la obra de purificación y santificación, toda la obra que el Espíritu hace en nosotros. Tengo apuntados un montón de versículos que hablan de todas las cosas que vienen a través del Espíritu Santo. Hay que darse cuenta también qué pasa, por ejemplo, en Nazaret, cuando Jesús entra en la sinagoga de Nazaret. Es curioso, no nos habla de Jerusalén, de las grandes ciudades de Judea, no, nos habla otra vez de Nazaret, del sitio oscuro, del sitio donde él había crecido. Todo el mundo sabía quién era el hijo del carpintero. ¿Y qué hace Jesús allí? La abre el rollo del profeta Isaías, capítulo 61, no tenía capítulos entonces, pero para que sepamos nosotros a qué nos referimos, y empieza a leer: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y ahí empieza a hablar de su ministerio. Y cómo Jesús hace esta relación entre él y su ministerio con el Espíritu Santo. ¿Cristo tenía el Espíritu Santo? Sí.
Cristo es Dios, sí, necesitaba, lo que sí es cierto es que Él nos manifiesta una manera de proceder que es un ejemplo para nosotros, es un testimonio para nosotros. Y vemos cómo Cristo está de alguna manera unido, de alguna manera en una forma estrecha, relacionado con el Espíritu Santo para todo lo que tiene que ver con el ministerio de Cristo. Y esto es el principio de la Iglesia. Estamos hablando de los principios de la Iglesia. Y no creo que Cristo estableciera ciertos principios que solamente iban a valer para un tiempo. Ayer hablábamos, decía Andrea, ¿no? Como al final del libro de Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Cómo está el Espíritu presente? ¿Y qué pasa? Que el Espíritu va cambiando en las diferentes épocas. La manera de actuar que tiene en una época ya no la tiene en otra. O el Espíritu es el mismo y nos capacita de la misma manera y la misma situación que Cristo nos presenta como una realidad, que es el Espíritu el que le unge para hacer su ministerio, incluso, porque hay ahí una cosa que no nos vamos a meter mucho, pero dice el texto que todos los ojos se quedaron fijados sobre él. ¿Por qué la gente se quedó mirando atentamente? Porque Jesús cerró el libro antes de terminar. Dejó una frase a medias y la gente se quedó extrañada, porque donde él cerró el libro tenía que ver con su segunda venida, tenía que ver con el juicio. Y lo que Jesús dijo, esta palabra se ha cumplido hoy sobre vosotros, que era todo lo que tenía que ver con su primera venida. Pero la segunda venida todavía no había cumplimiento de esas cosas. Por eso Jesús cierra el libro y la gente se quedó extrañada. ¿Por qué no nos dice? Y luego se quedaron sorprendidos cuando Jesús dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Yo soy el que estoy ungido, el que el Espíritu de Dios ha venido sobre mí para hacer estos ministerios, para llevar a cabo esta obra. Nosotros, que estamos en otra situación, si Cristo dijo que tenía que ser así para su propia vida, y no vamos a entrar a discutir cómo es que necesitaba, si lo necesitaba o no lo necesitaba, no nos metemos en esos líos. Pero si Él tuvo que proclamar y tuvo que decir que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, nosotros no necesitamos lo mismo para hacer la obra, para seguir en esta dispensación, en este nuevo pacto, en este tiempo de la Iglesia. Creo que por supuesto que sí. Y querer sujetar esto, o sea, querer determinar que estos asuntos están sujetos al canon, están sujetos a si la Escritura, o sea, que nosotros tengamos una capacitación del Espíritu, que el Espíritu Santo, que podamos estar bautizados en el Espíritu, dependa de si la Biblia ya estaba escrita completamente o no lo estaba, no es un asunto que la Biblia misma lo habla, sino que Cristo mismo está diciendo qué es su realidad. Y Juan nos dice, ese es el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo. Es lo primero que decimos, yo necesito de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después dice, Él es el que os bautizará
en el Espíritu. Él es el que nos bautiza, nos sumerge en el Espíritu. ¿Cuánto significa eso? No lo sé, pero todo lo que signifique también lo quiero. Porque si para eso vino Cristo, para que seamos bautizados en el Espíritu, lo quiero. Lo quiero. Y lo creo. Así que qué bueno sería que nuestros deseos fueran deseos de salvación, que aquí podamos tener esa experiencia, que sea una iglesia llena de gente, que el Cordero de Dios ha actuado sobre la vida de cada uno de nosotros. Ha sido el Cordero de Dios que quita también el pecado del mundo, que creamos en eso, que pongamos la fe en esa obra de Cristo. Tenemos el testimonio de Juan hablándonos de eso. Ojalá esta iglesia sea una iglesia llena de gente salvada por la obra del Cordero. Y ojalá esta iglesia sea una iglesia de gente bautizada en el Espíritu y ungida en el Espíritu, para hacer la obra que tengamos que hacer, para cumplir los propósitos que Dios haya predeterminado. ¿Qué es tu ministerio? Imagínate si preguntamos, hacemos aquí una pizarra, venga, ¿cuál es el ministerio de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son los dones que tienes en tu vida? Los dones como un regalo de Dios, como una capacitación especial, porque con nosotros, con nuestras propias capacidades, ¿qué podremos hacer? ¿Qué vamos a poder hacer? Necesitamos una capacitación sobrenatural en nuestras vidas para hacer la obra y para continuar, para seguir en la obra que Cristo hizo. Necesitamos esa capacitación sobrenatural, ese bautismo en el Espíritu. Así que podamos proclamar que todo aquello que Dios quiera que tengamos en nuestras vidas, lo queremos. No sé si lo entendemos todo. Es posible que no, pero no importa. Yo quiero aquello que tenga que recibir de Dios, y si lo tengo que entender más tarde, que lo entienda más tarde, pero que Dios me dé lo que yo necesito, lo que yo por mis propios medios no voy a poder hacer. ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de institución? ¿De qué manera esta puede ser una iglesia que puede estar así con Cristo? El Espíritu y la iglesia dicen ven, como tener una misma voz, tener un mismo sentir que Cristo lo tuvo. ¿Cómo puedo yo tener una relación de ese tipo con Cristo si no estoy sumergido en el Espíritu, si no estoy inundado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo yo voy a hacer tal cosa? Es imposible para mí. Así que, bueno, tenemos la casualidad de que estamos empezando un año. Es simplemente una casualidad, no es muy o demasiado importante. Pero es un buen momento para expresar un deseo en el corazón, como en otros momentos. Y creo que aquí Juan Bautista está tratando las dos cosas más importantes que tenemos que recibir del cielo: la salvación y la obra del Espíritu. Por lo menos en lo que vivimos en este cuerpo mortal, estas son las dos cosas, y un día estaremos con la esperanza de
de ser redimidos, nuestro alma, nuestro cuerpo, todo lo que somos nosotros. Pero en este momento, esta obra del Cordero de Dios y este bautismo en el Espíritu, de lo que nos está hablando aquí Juan, son las cosas que tenemos que saber. Que además, aquí no hay una selección. O sea, todos son candidatos, todos somos candidatos para ser gente bautizada en el Espíritu. Esto no, aquí no hay unos que, todos, esta es una obra que Jesús hizo para que todos, igual que hablamos el otro día, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la obra es una obra poderosa que podría valer para todo el mundo. Sabemos que no todo el mundo será salvo. Pero también el bautismo del Espíritu Santo puede ser para todos. Sabemos que no todos están bautizados en el Espíritu Santo. Pero no es una obra por la que nosotros hacemos méritos, es un don, es un regalo. Amén. Vamos a orar. Señor del cielo, Padre nuestro, yo te pido, Señor, que en esta mañana cada una de las personas que estemos aquí, Señor, que puedan quitarse de nuestras mentes todo estorbo, todo despiste, toda incredulidad. Reprendemos espíritu de incredulidad y que podamos hoy creer, Señor, que hoy tú nos hagas, Señor, un regalo de fe, de poder creer. No sé si lo entendemos todo, posiblemente no, porque la obra que tú haces en nuestras vidas es tan grande, tan poderosa, y vemos que los que podrían creer, los que han tenido mejor posición y oportunidad, no lo han hecho. Pero creo que por alguna razón, por pura misericordia y gracia que has tenido con nosotros, nos das la oportunidad de poder creer que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú puedes, tu sangre es tan poderosa que puede limpiar todo pecado, viejo, feo, grande, pequeño, cada pecado de los que estamos aquí hemos cometido, Señor. Oh Dios, obra tú, Señor, obra tú en esta mañana. Que desde lo profundo de los corazones haya gente que clame: yo quiero que tú seas mi Salvador. Que puedan creer en esta preciosa obra del Cordero de Dios. Y te pido también, Señor, que todo lo que significa, todo lo que tiene que ver con este bautismo del Espíritu Santo, con esta obra tuya, Señor, nosotros queremos también. Si es a lo que viniste a hacer, si es lo que está en tus propósitos para nuestras vidas, si tú diste testimonio como lo hiciste de esa
unción del Espíritu para el ministerio que tú llevaste, como nosotros, Señor, no vamos a necesitar tanto como eso. Señor, no estamos interesados en discutir nada, no estamos interesados en cuestiones doctrinales interminables. Simplemente queremos decirte que todo aquello que tú tengas para nosotros, lo queremos, Señor. Lo queremos, Señor. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos, Señor. Somos tan escasos, somos tan miserables, que necesitamos tanto que tú obres en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque podemos ver en la Escritura cómo tú nos das testimonio, cómo vemos en cada palabra de la Escritura el testimonio. Y como dijo Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Que estas puedan ser nuestras palabras. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Que podamos dar testimonio de lo que estamos viendo y conociendo, que tú eres el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.